Segunda de Pedro capítulo 3 a partir del versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según sus promesas, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para vivir, para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Bien, es que hemos venido hace tiempo estudiando pues la parte escatológica de la iglesia y quiero terminar, aunque hay mucho que tratar alrededor de eso, porque realmente hemos estado tratando en una forma consecutiva, y voy a darle una repasadita así rápidamente, luego nos centramos un poco y terminamos hoy. Estos 2 domingos anteriores que enseñé, estaba enseñando acerca del ser humano trascendente, dado pues que todos estos acontecimientos de alguna manera nos afectan, especialmente a la iglesia, no a todo el mundo, y las razones es que pues la iglesia estamos esperando la venida del Señor. La venida del Señor está marcada en las Escrituras en 2 etapas, una ascendente, la otra descendente. Entonces vamos a mirar rápidamente para llevar esta línea escatológica hasta el momento final. Por eso voy a hacerlo a manera de conferencia. De pronto no se alcanza a ver bien por causa de la poca potencia del videobin y de pronto la luz. Esperamos algún día tener luz mejor. Bien, esta línea escatológica parte de la semana 70 de Daniel, Daniel capítulo 9, y Daniel capítulo 2. Tomamos esa base porque es la parte donde hay tiempo, donde hay unas figuras. Daniel capítulo 2 y capítulo 4 marca algunas figuras. En una está una estatua donde el rey está pensando acerca de los últimos tiempos. ¿Qué va a pasar en los últimos tiempos?
y Dios le permite tener unas visiones y ve una imagen con una cabeza de oro, un cuerpo con bronce, con hierro y unos pies en parte barro cocido y en parte hierro, que es precisamente en el tiempo en que estamos. Luego encontramos en el capítulo 9 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Israel, sobre la santa ciudad, dividido en 3 etapas que la hemos estudiado el año pasado, y que hay una semana que falta por cumplirse para que se instale el reino universal del Señor. Por eso la importancia que tenemos aquí en esta torre, que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, lo hemos tratado bien. Entonces, voy a hacer un repaso rápidamente, y la idea hoy es solo mostrar a grandes rasgos los acontecimientos. Arrancamos de la semana 70 de Daniel hasta Cristo. Habían 69 semanas, aparece un paréntesis o desaparece de la escritura, de la profecía, el tiempo de la gracia. No lo alcanzaron a ver los profetas, se les dijo que no era para ellos lo que predicaban, y estamos en este tiempo llamado el tiempo de la gracia. Amén. Aquí en el tiempo de la gracia estamos casi al final, de acuerdo a las profecías bíblicas. Usted puede leer Mateo capítulo 24 y todas las señales que el Señor dio, y todas se han cumplido. Guerras, hambres en todas partes del mundo, terremotos por todas partes. Todo lo que la Biblia dice con referencia a la segunda venida del Señor se ha cumplido, como en los días de Sodoma y Gomorra, casándose y dándose en casamiento. Hoy estamos en ese tiempo donde uno se queda sorprendido. Hoy tenemos temores de que ya realmente el homosexualismo y el lesbianismo se quiera incursionar en la iglesia y quieran que los aceptemos como miembros de la iglesia, y tenemos temores en algunas partes, en algunos países. Está tan terrible que si le hacen algún gesto raro a un homosexual porque lo ven en culto, entonces demandan, y hay problemas de leyes, y no sabemos si nos va a tocar más adelante aceptar que 2 varones entren tomados de la mano o abrazados. Eso no significa que se van a salvar. Significa que la gente está buscando religiosidad, pero significa que la palabra del Señor se ha cumplido y que la venida del Señor está cerca, que es lo que el apóstol acaba de escribir allí, pero muestra unos acontecimientos mucho mayores. Aquí, en esta parte bastante borrosa, que es el arrebatamiento de la iglesia, cumplimiento de la semana 69 de Daniel, aquí se da el centro de la primera resurrección. Ya estuvimos el año pasado mirando aquí en esta parte: resucitarán los muertos en Cristo, y los muertos en Cristo son los que murieron después de la resurrección de Jesucristo. Aquí solo resucitará la iglesia. Los que no son parte de la iglesia no resucitarán en esta segunda etapa de la primera resurrección. Solamente la iglesia, y la iglesia desaparecerá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Estoy hablando de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, estoy hablando de Primera de Corintios capítulo 15. Aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos vivos seremos transformados. Los que hayan dormido en el Señor resucitarán y desaparecerán. Es lo que tanto se oye por todas partes, que se habla de que, bueno, de pronto irá un piloto manejando el avión, desaparecerá, seguramente se estrellará el avión, o el copiloto lo dirigirá hacia el creyente. Es donde la Biblia nos dice que 2 estarán en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Así que cuando el esposo que no se ha querido entregar al Señor, mande la mano a ver si siente a alguien por ahí cerca, va a encontrar el puesto vacío. Se ha desaparecido el esposo o la esposa, el cónyuge se fue,
dos estarán en un molino, el uno será tomado, el otro será dejado. Bueno, eso no marca el 50%, sino que marca que de un momento a otro desaparecerá el que es salvo. El que no, continúa allí. Eso seguramente producirá una gran catástrofe universal. Eso porque eso va a ocurrir en todo el mundo. Inmediatamente esto ocurra, desaparezca la iglesia, surgirá un personaje llamado el anticristo, o por qué no decir dos personajes, uno que va a manejar la parte civil, el otro que va a manejar la parte religiosa. Desde luego está muy involucrada la iglesia tradicional en ese procedimiento, y aparecerán un triunvirato allí del diablo, que utilizará a dos personajes, el falso profeta y el anticristo. El falso profeta es un religioso, por supuesto, y el anticristo un agente administrativo muy inteligente. ¿Y cómo va a gobernar? Sencillísimamente va a gobernar al mundo desde una plataforma que por supuesto ya está y que la están actualizando todos los días, y que están experimentando una plataforma, un gran edificio desde donde gobernarán el mundo entero y donde descubrirán dónde está cualquier persona del mundo, como con el 666, que ya nos familiarizamos inclusive, ya todo el mundo familiarizado con el 666, ya se experimenta, se viene trabajando, en los Estados Unidos se aplica, nadie puede ir a un centro médico si no lleva el 666 en su mano derecha, y la única parte que funciona es en la mano derecha o en la frente, y así está en la Biblia. Así que no es nada raro, la palabra de Dios se ha cumplido al pie de la letra. ¿Quién iba a pensar cuando los antiguos, seguramente ahora 100 años, todavía leían eso del 666 y se preguntaban cómo será eso? Porque no habían computadoras, porque no había sistema, porque todo era a mano. Entonces preguntaban cómo será eso. Hoy en día no tenemos ningún problema en entender cómo será eso, porque ya hoy en día a todo mundo le van a aplicar, especialmente una vez la iglesia sea levantada, a todo ser humano le van a aplicar el 666, se lo van a inyectar, y nadie va a cargar dinero para ninguna parte, porque lo que van a cargar es la mano o la frente. Ponen el dedito y ahí está toda la contabilidad, si tiene ahorros, si no tiene, con eso compra, con eso vende. Ponga aquí el dedito, todo el mundo comprando y vendiendo con el dedito. Así de fácil será. Ese es el programa del anticristo. Se romperán las delimitaciones del mundo, habrá un solo movimiento mundial, un solo gobernante, todos los reyes de la tierra, porque será un hombre estratega de mucha inteligencia, que entre otras cosas les devolverá las tierras a Israel. Israel está esperando ese personaje. Israel en este momento está esperando el Mesías, salen por las calles, estamos esperando el Mesías que aparezca. Ya está para venir el Mesías. Cuando aparezca el anticristo, para el pueblo de Israel va a ser el Mesías. Ellos van a ser engañados, la iglesia va a desaparecer, nosotros nos iremos para el cielo. En el cielo nos encontraremos con el Señor en las nubes y subiremos al cielo. Hay algunos grupos que no quieren ir al cielo, pero a nosotros sí. Gloria a Dios. Alguna confusión de algunas personas que piensan que en el cielo nos vamos a quedar acá, en esta parte subiremos al cielo y nos quedaremos toda la vida en el cielo. Pues no nos vamos a quedar toda la vida en el cielo. La vida continúa, tendremos que volver a la tierra. Entonces, algunos basan ese pensamiento en que la Biblia dice: y así estaremos siempre con el Señor. La palabra no dice allí. Así es un estado y allí es un lugar. No dice ni allí ni allá, sino así. Así en ese estado espiritual estaremos siempre con el Señor. Ahora, en el cielo se realizará las bodas del Cordero. Algunos creen que seguramente se realizará aquí en la segunda venida. Es posible, la Biblia no deja bien claro si es en el cielo o es en la tierra.
Pero sí deja claro que en el cielo se realizará el tribunal de Cristo, que es el juicio a la iglesia. Ahora, el juicio de la iglesia en el tribunal de Cristo no es un juicio condenatorio o salvatorio. No se trata de que unos se salvan y otros se condenan. Se trata de que todos los que hayan sido arrebatados es porque ya están salvos. Ese juicio del tribunal de Cristo es solo el juicio de recompensas. Allá se le pagará a cada uno conforme a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese sea bueno o sea malo no es diabólico y santo, es buena calidad y mala calidad, porque la obra de cada uno, sea cual sea, 1 Corintios capítulo 13, capítulo 3, el fuego la va a probar. Y si la obra de algunos se quemare, sufrirá pérdida, aunque bien él está salvo como por fuego. Ese como por fuego significa que todo lo que tenía le prendieron un fosforito, y como no tenía ni oro, ni piedras preciosas, ni plata, ni ningún metal, entonces era heno y hojarasca, todo lo que había hecho. Esos que se van en pura bulla, pero que no se les ve los resultados, es allá ese día, el día lo probará. Y entonces le van a meter candelita, y si a alguno se le quemare, la obra de ese se desapareció y no va a recibir recompensa, porque no tenía nada de que se le pagara. Pero si la obra de alguno permaneciere, recibirá recompensa. Ese es el juicio del tribunal de Cristo, juicio a la iglesia. Eso lo hemos mirado, solamente estamos haciendo un repaso rápido. Amén. Se efectuará la posesión de la herencia adquirida en el cielo. Ese periodo debe de durar un tiempo aproximado de 7 años. ¿En qué nos basamos que dura 7 años? En que en las profecías de Daniel falta una semana por cumplirse, que es la semana en que el anticristo va a gobernar. Cuando se haya cumplido esto, aquí la semana del anticristo dividida en 2, 3 años y medio de aparente paz, 3 años y medio de gran tribulación. El pueblo de Israel se unirá al anticristo, pero descubrirá que fueron engañados y se rebelarán. Entonces viene un periodo de mucha tribulación para el mundo, y habrá guerra, y las naciones se unirán a Israel, y otras defenderán a Israel, y otras pelearán contra Israel, para poder que se establezca el juicio a las naciones. Estamos... Amén. El hermano dice que cuando la Biblia dice que los días serán acortados, no se refiere a nuestro tiempo. El tiempo sigue corriendo. Es esos días serán acortados. Cuando Israel está para desmayar, que ya no aguanta más la presión, entonces el Señor aparecerá de repente y matará al anticristo, matará humanamente al anticristo. Entonces aquí nosotros hemos trabajado muy bien hasta aquí. Bueno, vamos a mirar rápidamente aquí ya la segunda venida. Está claro en la Biblia que vendrá el Señor con todos sus santos ángeles y con toda la iglesia, descenderá. Habrá una guerra aquí al descender el Señor con la iglesia. Van a ocurrir, no hay tiempo para mirar todas esas escrituras, así que van a tomar nota. Ustedes pueden mirar, leer la Biblia, al recordar la figura pueden ir subrayando, especialmente en el Antiguo Testamento. Especialmente vamos a encontrar algunas en Zacarías 14, por ejemplo. Tiene mucho que ver casi todo el capítulo. Zacarías 12 también, casi todo el capítulo con lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor. Entonces, aquí hay algunas cosas. Por ejemplo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, estoy hablando de Mateo 24:30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ese uno estuve como averiguando, bueno, ¿qué es eso de la señal del Hijo del Hombre? Realmente la Biblia no nos explica qué es la señal, como señal. Algunos dicen una gran cruz, que se va a ver bueno, hay una cantidad de pensamiento alrededor de eso, pero lo que sí deja claro es que el Señor vendrá y todo ojo le verá. Estoy hablando de Apocalipsis capítulo 1. Es aquí que viene con las nubes
y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él. Entonces, en la segunda venida del Señor, todo ojo va a ver al Señor. Nosotros entendemos eso ahora muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema satelital. Así que todo el mundo le va a tocar ver la venida del Señor. Seguramente que lo van a ver a través de los satélites. Porque el Señor humanamente vendrá con la iglesia y el Señor colocará sus pies en el monte de los olivos. Estoy hablando del capítulo 12 también de Zacarías y algunos otros pasajes. Él colocará sus pies en el monte de los olivos y allí establecerá la ciudad santa y establecerá el palacio de gobierno central. Ahora, aquí en esta segunda venida del Señor resucitarán, este será el final de la primera resurrección. Aquí resucitarán los que murieron salvos antes de Cristo, que no son parte de la iglesia, y resucitarán los que se salvaron en el periodo de la gran tribulación. Ahora, eso está claro en la Biblia. Algunos discuten que solo se van a salvar los del pueblo de Israel, que los demás se van a perder. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando el Señor aparezca, creo que el capítulo 19 de Apocalipsis, o 20, por ahí, no sé si tengo, capítulo 20, versos 4 al 6 de Apocalipsis. Aparecerá el Señor y aquí resucitarán los que no aceptaron la marca de la bestia. Eso está claro. Los que no aceptaron la marca de la bestia, sino que dieron su vida por el testimonio de la fe en Jesús. Esto no es como algunos piensan, ni nos dedicamos a predicar esto, porque estamos en el tiempo de la gracia, y en este tiempo nos dedicamos a predicar la gracia, la salvación por gracia. El que crea y sea bautizado será salvo. No importa si era bueno, si era malo, no importa de qué país era, no importa de qué color era, ni era rico, si era pobre, nada. En este tiempo el que cree y sea bautizado se salva. Claro, permaneciendo hasta el fin. Son los tres aspectos de la salvación. Inclusive hay una discusión rápidamente sobre si es indispensable para ser salvo el hablar en otras lenguas. Eso está en discusión. La iglesia ya no asume que sea indispensable para ser salvo el haber hablado en otras lenguas. ¿Y por qué? Porque la Biblia no lo enseña. La Biblia enseña la salvación dentro de tres aspectos importantes. Número uno, el que crea y sea bautizado. Amén. Número dos, esta es la palabra de fe que predicamos. Si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Desde luego tiene mucho que ver con el bautismo. Y el tercer aspecto, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más que el que persevere hasta el fin. Este será salvo. Así que la salvación consiste en creer de corazón, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo y perseverar hasta el día final. En eso consiste la salvación y está bien claro en la palabra del Señor. Amén. Entonces aquí no va a haber bautismo, esta gente no se va a salvar. Y los de antes de Cristo tampoco se salvan por el bautismo, porque no es el tiempo de la gracia. Ellos resucitarán en la segunda venida para reinar con el Señor los 1000 años, el milenio. En esta misma parte, desde luego en esa segunda venida habrá una guerra y el Señor, desde luego, como dice segunda Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis creo que 20, el Señor tomará preso al falso profeta y al anticristo. En Tesalonicenses dice inicuo, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Los tomarán aquí
y serán los primeros que serán echados al infierno. Ellos van a ser juzgados antes del juicio del gran trono blanco y van a ser los que van a estrenar infierno. Eso está claro, tendrán el privilegio de estrenarse en el infierno. El anticristo y el falso profeta se van a estrenar el infierno. Lo otro que acontecerá aquí, que a veces lo interpretamos mal, que está en Mateo capítulo 25, a partir del versículo 31, que se llama el juicio a las naciones, será un juicio no de personas, sino de naciones. Amén. Se dará ahí también juicio a las naciones. Y esto será, ese juicio será en comparación al pueblo de Israel. Entonces, las naciones que se unan en contra de Israel van a perecer. Las que se unan en favor de Israel van a sobrevivir. Ahora, eso está claro en la Biblia. Si usted lee, por ejemplo, Romanos capítulo 11, ahí va a encontrar usted donde el apóstol Pablo describe con claridad cómo va a ocurrir eso, cómo Dios se va a volver a su pueblo de Israel y cómo los va a salvar, porque ellos, a causa del evangelio, Dios les dio la espalda, pero por debajo de cuerda les voltea la mirada a causa de los padres. Es decir, son aborrecidos por causa del evangelio, pero son amados por causa de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces aquí se efectuará el juicio a las naciones. Sucederá que dirá, pondrá los unos a la derecha y los otros a su izquierda. Y dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, estuve preso y me fuiste a visitar. Pero luego dirá los de su izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, etcétera, etcétera. Y ellos preguntarán, ¿cuándo te vimos o cuándo no te vimos? Y el Señor dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, se refiere al pueblo de Israel, a mí lo hiciste. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no lo hiciste. Es decir, Dios se va a identificar plenamente con el pueblo de Israel. Amén. Inmediatamente entonces Satanás será encerrado. Capítulo 20, creo, de Apocalipsis. Satanás será encerrado por 1000 años. No sabemos cómo será eso, pero un ángel con una gran cadena es una idea. No es que eso sea físico, es una idea. Pensar en que un ángel va a amarrar al diablo con una cadena, eso es una idea de que Satanás va a ser, lo van a encerrar. Y lo van a encerrar y lo van a poner preso por 1000 años. Serán los 1000 años, que aquí se describe como el milenio, 1000 años de gobierno pleno del Señor Jesucristo en persona con la iglesia y el pueblo de Israel. Se cumplirán todas esas profecías del Antiguo Testamento, donde en aquel día Jehová será uno y uno su nombre, que el Señor gobernará, que gobernaremos el mundo con vara de hierro, que instalará el Señor su reino en el mundo. Usted puede leer cualquier cantidad de cosas, pero en ese tiempo es donde están tan ubicados los ruselistas, donde el león, capítulo 11 de Isaías, el león y el cordero comerán pasto y el niño jugará con la serpiente, y acontecerá todo eso, y el pecador morirá de 100 años y el... ¿Cómo es? ¿Cómo es que dice el versículo? El niño morirá de 100 años, ¿cierto? El niño morirá de 100 años, el pecador de 100 años será maldito. ¿Eso qué significa? Significa la longevidad total del ser humano. Es decir, los seres humanos, el que se muera de 100 años, se murió un niño. ¿Cuántos años tenía? Tenía 100. Ya. Ese es el reinado de Cristo.
el reinado de paz. Murió un niño de 100 años. Bueno, suena raro ahora, pero en el milenio será una realidad. Un niño morirá de 100 años. Pero también un pecador, si en 100 años no se ha arrepentido, será un maldito. En ese tiempo pasará el cordero y el león comerá paja y el niño jugará con la serpiente y todas esas frutas que ponen los ruselistas en las canastas y toda esa gente alegre. Ese es el periodo del milenio. Ellos lo han tomado y dicen, eso es el reino que ellos esperan y están como lejos de alcanzarlo, porque si no aceptan a Jesucristo, difícil que lleguen allá. Cuando se hayan cumplido 2000 años, Satanás será suelto y saldrá a engañar nuevamente a las naciones. Hará una campaña política rápida y seguramente progresiva, porque va a salir a engañar a las gentes. El ser humano es complicado. Después de un reinado como el que vamos a tener con Cristo, se van a dejar engañar nuevamente de Satanás. Satanás tendrá que utilizar alguna estrategia, pero va a engañar a la gente en masas. Y luego, cuando termine su campaña política, entonces se va a levantar contra el campamento del Señor y de la iglesia. Y se va a formar la guerra, seguramente la segunda etapa de la guerra llamada la guerra de Armagedón. Entonces morirán todos los que no han muerto, morirán en esa guerra final, y luego que todos hayan muerto, resucitarán. Y entonces se efectuará aquí al final la resurrección final. Todos desde, suponiendo que Caín se perdió, aunque aspiro que se salve, resucitará ese día con todos los que se perdieron, todos los que no se salvaron, resucitarán aquí para el juicio final. Será el juicio llamado el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Vi los libros abiertos y otro libro fue abierto. El mar entregó los muertos que habían en ellos, la muerte entregó los muertos que habían en ellos, etcétera, etcétera. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí será el juicio final o el juicio del gran trono blanco. Aquí los que se pierden, resucitados, por supuesto. Todo ser humano va a resucitar, buenos y malos, en diferentes etapas. Pero aquí los que murieron sin salvación durante toda la historia humana van a resucitar para ser juzgados, y el que no se salve será condenado. Entonces está preparado el infierno para los que se pierden, y cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. La gran discusión teológica que hay, y de acuerdo a lo que dice el pasaje que leímos, lo que dice el pasaje es que el cielo y la tierra que hay serán desechos. Amén. Yo no sé qué entenderán ustedes por desechos, pero también deja claro que nosotros pasaremos a cielos nuevos y tierra nueva. Otro sistema solar, seguramente. Nosotros pasaremos a cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Esa será la separación final. Ahí sí, ni más. Se volverán a ver entre los buenos y los malos, porque habrá una gran separación entre los unos y los otros. Por tanto, hermanos, estando en espera de estas cosas, estemos preparados. Eso es lo que dice la Biblia, donde leímos hoy. Así que, hermanos, estando en espera de estas cosas, ¿cómo no habéis vosotros de estar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para aquel gran día? El llamamiento entonces es a que nos preparemos, porque de que viene, viene. Y la palabra del Señor se cumple. Estemos vivos o estemos muertos. Yo si aspiro a estar vivo, pues aspiraba a Pablo, no voy a aspirar yo. Entonces, los que estemos vivos seremos transformados. Gloria a Dios. Y los que hayan dormido resucitarán en cuerpo incorruptible. Bien, si hay alguna pregunta, ya vamos a finalizar. Claro, esto es a grandes rasgos.
El hermano solamente pregunta sobre los dos testigos que van a aparecer. Los dos testigos van a aparecer una vez la iglesia sea levantada. Se va a levantar el anticristo, van a aparecer dos testigos que van a predicar el evangelio eterno. Y ellos van a andar predicando el evangelio, van a hacer extensivo el evangelio al pueblo de Israel. Son israelitas. ¿Quiénes son? Estuvimos discutiendo en el año pasado. Van a durar 3 años y medio. A los 3 años y medio los van a matar. Y como son enemigos del pueblo de Israel, del anticristo, enemigos porque el anticristo va a intentar matarlos muchas veces. Entonces el anticristo piensa, los voy a mandar a matar, y resulta que los matan es a los que van a matar a los dos testigos. Eso es lo que dice la Biblia. Además ellos tendrán gran poder para hacer obras extraordinarias y harán descender fuego del cielo y harán cosas extraordinarias. Entonces se van a convertir en enemigos número 1 del anticristo. Así que el anticristo a los 3 años y medio los va a matar. Y como los mate y eran enemigos, se van a alegrar tanto que no van a dejar que los entierren, sino que todo lo contrario, los van a poner en la plaza pública en Jerusalén, y todas las cámaras estarán pendientes de ellos allí a ver qué pasa. Y la gente se mandará regalos unos a otros y harán fiestas, porque mataron a los enemigos del anticristo, que para ellos no deja de ser el Mesías. Entonces, a los 3 días y medio, el Espíritu de Dios vendrá sobre ellos y resucitarán los dos testigos y ascenderán al cielo. Eso está claro, habría que ampliarlo, pero no hay tiempo para eso. Bien, la hermana pregunta si la tercera etapa de la primera resurrección es solo para el pueblo de Israel o también los gentiles. Es lo que decía, la Biblia no deja claro, solamente dice que ahí resucitarán los que no aceptaron la marca de la bestia, ni en sus manos ni en sus frentes, pero no dicen nada que sea del pueblo de Israel. Dios siempre ha tenido misericordia de todos. Ahora, la diferencia es que ahí la salvación no es por gracia, ni es para ser parte de la esposa del Cordero. La esposa es solo la iglesia, que desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento. Los que resuciten aquí serán los amigos de la esposa, dice Juan. El amigo, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo de la esposa ve la pareja y se goza con ellos. Eso es el pueblo de Israel, o todos los que se salven, porque es que Dios no solamente ha salvado gente de Israel. En el Antiguo Testamento siempre salvó gente, digamos, gentil, todo el tiempo. Dios ha mostrado que Él no solamente tiene misericordia con Israel, es más, los grandes hombres como David, la abuela ni siquiera era del pueblo hebreo, así que habían mezclas. Dios siempre ha tenido misericordia de todo el mundo. Algunos discuten, no, es que aquí solo van a resucitar el pueblo de Israel, que son los que... No, la Biblia no dice eso. Que me muestren por la Biblia dónde está eso, porque le cuento que lo he investigado y no está. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces aspiramos. La idea no es que esperemos hacernos mochar la manito, el dedito, cortar la lengua, la orejita, lo que sea para poder... No, yo no acepto la marca de la bestia. Dice, yo estaba pequeño y me iba a trabajar por allá con los trabajadores y estaba hablando de eso. Uno no conoce, pero es que él va a venir el anticristo. Dijo él, decía a los trabajadores, pues esto me has dicho, cuando ese man aparezca, olvídese que a mí me va a poner marca. Yo no me voy a poner marca. Eso, uno lo ve como jocoso, pero realmente esto va a ser serio. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca del anticristo o el número de su marca, que es el número de hombre 1666. Nadie lo... Claro, la plataforma está montada. Sí, realmente no es obligatorio. No es obligatorio actual porque la iglesia está aquí, pero una vez la iglesia sea arrebatada, se convierte en ley mundial. Amén. En la actualidad sí,
Eso es verdad. En la actualidad, ¿para qué va a esconder realidades? ¿Sabe dónde viven? Ahora se va a poner, para ese tiempo no va a haber secuestros, porque cada persona en el chip lo van a seguir desde cualquier parte, en tal parte. Todo el mundo estará plenamente identificado con la marca del anticristo. Ahorita la plataforma está montada ya, así que no se nos hace nada raro, pero para ese entonces será plenamente obligatorio.